¿qué tal, Axel? Buen día. ¿Cómo andas, gato? Bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, palpando el indignómetro selectivo. Sí, la verdad que un fin de semana increíble, gato. Yo vi que vos estuviste reseñándolo un poco en términos turísticos, sí, en términos de movimiento de gente. La verdad que explotó el fin de semana. La provincia de Buenos Aires tuvo varias localidades, Pinamar, Gesell, La Costa, pero también Tandil, Chascomús, San Pedro, con 100% de ocupación. Esto no se veía hace mucho tiempo. Yo estaba observando, comparando con fines de semana equivalentes de años anteriores, se estima más o menos 55% más de turismo, 1.650.000 personas contra 1 millón del 19, del 18, del 17. Por supuesto que no se compara con el 20, porque el 20 estábamos en plena pandemia, ¿no? Así que yo creo que esto marca de alguna manera, este fin de semana marca realmente el comienzo de la salida de la pandemia, la posibilidad que nos da la vacuna. La semana pasada, Gato, tuvimos una situación sanitaria extraordinaria, 333 casos por día, veníamos de 12.000, de 12.000 en provincia de Buenos Aires. O sea que la eficacia de la vacuna está permitiendo que salgamos de la pandemia. La salida de la pandemia permite, bueno, que se empiezan a palpar todas las señales y todas las medidas que permiten una reactivación, una reconstrucción, una suerte de plan Marshall después de la pandemia. Totalmente. Los pueblitos rurales yo voy a Capilla del Señor prácticamente todos los fines de semana, la pulpería, los ombúes, era notable cómo explotó de gente. Ahí me decía Elsa, la señora que atiende la pulpería, que es un monumento histórico, no daban más el sábado y el viernes de la cantidad de gente que había ido a visitarlos y a comer un sándwich, ¿no? Eso también, Marco. Sí, impresionante. Yo estuve en Gesell en la fiesta de la diversidad cultural, estuvimos paseando ahí con el intendente, después disfrutando un poco con la familia y la verdad que bueno, que recuperando, volviendo a la vida, te diría. Totalmente, ¿no? Porque la dimensión, lo que significó la pandemia, que bueno, que tratada por algunos medios acá locales, parece un tema solamente argentino, pero la verdad que fue una calamidad, una catástrofe mundial, y bueno, yo creo que nos va a llevar un tiempo acomodar y cada uno hacer su duelo por todo lo perdido en la pandemia, desde conocidos, amigos, familiares, y bueno, y caer en conciencia de lo que significó históricamente. Pero obviamente lo que se empieza a ver hoy es que gracias a la vacunación estamos saliendo de la pandemia con una reactivación muy fuerte, mirando números de empleo también. Ya estamos en la provincia de Buenos Aires un 1% abajo de desestacionalizado en empleo registrado con respecto a febrero del 19, o sea que prácticamente empatados con lo que fue antes de la pandemia. A nivel de actividad también desestacionalizado, ya 5 puntos arriba, y eso te muestra el gran problema de la salida de la pandemia, por qué necesitamos seguir cuidando ahora la economía y bueno, las condiciones sociales, porque la salida de la pandemia significa una reactivación muy fuerte, una recuperación muy fuerte, pero que no necesariamente está distribuida de manera equitativa. Ahí es donde aparece el Estado, para que la salida de la pandemia no genere concentración, no genere que algunos se queden al costado del camino, los que tuvieron que cerrar sus comercios o que suspender sus actividades. Por eso también ese programa de reactivación para el sector turístico, que fue el que más sufrió, no uno de los que más. El que más sufrió, los hoteles, incluso gastronomía, que obviamente la pasó muy duro, así todo, bueno, delivery, algunos tuvieron alguna posibilidad de aperturas relativas, ¿no? Pero los hoteles, los lugares de alojamiento, toda la actividad turística y bueno, y una parte del entretenimiento
Ujú. Sí. Axel, no, anoche lo hablábamos con Augusto Costa, que explicó claramente este programa que ha indignado a la oposición y a algunos medios, ¿no? Que tiende justamente a la reactivación hotelera, entre otras cosas turística, que es los viajes de egresado para estudiantes más, digamos, que no los podrían concretar, más de los extractos más vulnerables, ¿no? Y que ha indignado tanto, sobre todo al candidato Diego Santilli, ¿no? Sí, un papelón. Hicieron otro papelón, Gato, porque la verdad que meterse con los chicos y las chicas desde el punto de vista de la actividad, nosotros lanzamos varias medidas, Sí. hasta el previaje nacional, Uh-huh. que ya llevaba hace unos días consumidos 15.000 millones de pesos en estímulo al sector turístico, donde se devuelve una parte de los gastos. Nosotros también hicimos una exención, una condonación, digamos, del impuesto inmobiliario para el sector de alojamiento. Ahí ninguna queja. Vos fíjate que selectiva que es también la indignación que les produce, ¿no? Porque es mucha más plata y sin embargo, como es una devolución a sectores que habitualmente viajan, ahí ninguna queja. Ahora, un programa destinado en primer lugar a generar actividad turística después de casi 2 años, 1 año y medio de suspensión de la actividad, fuera de temporada, como es el caso de los viajes egresados que estamos planteando, porque es plata que va directo al sector, porque nosotros le vamos a pagar directamente al sector de viaje, claro. Va directo al sector. Lo que pasa es que en lugar de ser un subsidio o una devolución de impuestos que tanto le gusta a los sectores conservadores, en este caso es un estímulo a la demanda y genera como contrapartida el disfrute de chicos y chicas que tan mal la pasaron. Yo ayer tuve una charla con especialistas en temas psicológicos, que antes les preocupaba un montón, ¿no? La cuestión del sufrimiento, de los que no podían ir a la escuela. Pero es claro que los que terminan el secundario y no pudieron asistir o que lo tuvieron que hacer de manera especial o hacer de manera digital y a distancia, bueno, también cerrar un ciclo, ¿no? Lo que significan los rituales del cierre de un ciclo y empezar el otro, bueno, todo lo que esto permitiría. Así que este es un programa que por un lado estimula el empleo y la actividad en el sector de turismo que lo necesita tanto, que permite ampliar la temporada turística, que al mismo tiempo promociona destinos no convencionales para viajes de egresados, que para nosotros es importante porque las localidades que tienen atractivos turísticos tienen una estacionalidad muy difícil, ¿no? Se acaba el verano y tienen que esperar, bueno, algún fin de semana largo, vacaciones de invierno, pero trabajan poco tiempo, mueven mucho empleo, pero durante poco tiempo, así que extender la temporada es algo importantísimo, pero después lo que significa esto en términos también de que se veranea los estudiantes de la provincia en la provincia de Buenos Aires, así que yo creía que esto tenía pocas cuestiones para criticar, pero han dicho, bueno, pero ¿por qué hacen esto en tiempo electoral? Bueno, antes estaban prohibidos los viajes de claro, ¿cuándo lo íbamos a hacer? Es la situación epidemiológica y la necesidad de levantar un sector. Después, ¿por qué no se invierte en alimento? Nosotros 60.000 millones de pesos hemos puesto en comedores escolares. Triplicamos el gasto. Bueno, con respecto a Vidal y el desastre que hicieron con los comedores escolares, ya desde el comienzo del gobierno, antes de la pandemia, reforzamos la inversión, pero ahora funcionaron los comedores durante toda la pandemia con módulos y ahora también se come en la escuela, más los módulos. Total. Después que no invertimos en el arreglo de escuelas, bueno, 3.200 escuelas arreglamos, nunca se hizo algo así, y esto en pandemia, en plena pandemia. Y después que nos olvidamos de lo educativo, hay 30.000 docentes contratados específicamente para recuperación de contenidos a contraturno. Se quejaban porque no había suficiente presencialidad y ahora se quejan porque hay mucha. Sí, la verdad que es el gatoflorismo permanente, pero además doble vara, porque por ejemplo Santilli va a la provincia ahora de candidato y dice tienen que bajar los impuestos. Aquí el ABL es lo que más ha aumentado en la ciudad de Buenos Aires, es decir, hay un discurso diferente parece para un mismo candidato. Mira, en la ciudad de Buenos Aires yo te podría decir que las medidas de estímulo
de acompañamiento, reposaron sobre el gobierno nacional. Claro. Pero su propia caja, la verdad que no la comprometieron para ayudar, para colaborar con los que más necesitaban durante la pandemia. Nosotros, en cambio, en Provincia de Buenos Aires, son tantos que me llevaría todo tu programa, comentar todas las cosas que se han hecho, Fondo de Cultura y Turismo, un programa tipo el Repro, pero provincial. A todos los sectores afectados, bueno, hubo algún tipo de asistencia en la etapa de resistencia a la pandemia. Sí. Ahora en la etapa de reactivación, obviamente que la provincia de Buenos Aires, el gobierno provincial y nacional, son los que están poniéndole combustible a esta reactivación, y así se nota y así se ve. El otro día, bueno, levantamos las casillas de peaje para evitar el tránsito, así que bueno, son muchísimas medidas. No es solo doble vara, es directamente la cobertura mediática que estas cosas tienen, porque si yo tuviera con un candidato que dice ese tipo de cosas, si viene de una jurisdicción donde la verdad es que se dice una cosa y se hace la otra, o se le critica al otro lo que en la propia jurisdicción no pasa, la verdad es que hay mucho material periodístico ahí, Gato, vos sabés, no cualquiera puede decir cualquier cosa, pero se agarran con los pibes y con los pibes que más necesitan, porque... Ahora, me da la impresión, Axel, que es creciente un estado de opinión, sobre todo en la oposición y en los medios, anti-peligroso. Anti-peronismo, que se nota cada vez más, muy peligroso, y anti todo lo que sea popular, que va, porque no es que, a mí me parece muy importante, anoche lo explicábamos con Augusto Costa, esto de que ustedes no le están regalando guita a cada estudiante, invierten hacia el hotelero. Ayer el propio Guillermo Montenegro, en esta radio, dijo que le parecía positivo, porque Montenegro lo vive en la ciudad de Mar del Plata, que necesita incentivar el turismo, ¿no? Es decir, hay un sentimiento antipopular, todo lo que sea, discriminan incluso sobre un sector muy importante de la sociedad. Mira, es muy... Primero que nos tienen acostumbrados, sobre todo en momentos electorales, donde afloran sus verdaderas convicciones, sus ideas, sus inclinaciones, que defienden. Privilegios, siempre sí, sectores concentrados, siempre sí. Cuando se trata de los sectores populares, siempre no. Claro. Entonces, que uno, por ejemplo, exima de impuestos al sector empresarial, les parece siempre perfecto, pero que uno estimule el trabajo, estimule la actividad a través de un programa de viajes egresados para chicos y chicas, no, mal. Así que, bueno, siempre van para el mismo lado, y creo que de cara a esta campaña electoral, donde además Macri se animó a decir, bueno, si pierde el gobierno se tiene que ir, Vidal se animó a decir que iban a buscar tomar la presidencia de la Cámara, de Diputados Nacional, que habitualmente se le da al oficialismo. Nosotros lo hicimos en el momento en donde Macri gana la elección por un punto en el balotaje, estoy hablando de 2015, por una decisión política, se dejó que presidiera la Cámara Monzó, alguien del oficialismo, aunque no les daban los números, votamos a favor por un tema institucional. Pero las instituciones les importa tres velines. Creo que esa doble vara. Ya han dicho que yo decodifico que si ellos obtienen de nuevo un resultado favorable, van a apostar a que sea ingobernable la Argentina. Y sí, están jugando a eso totalmente, a tratar de esmerilar los próximos 2 años de los gobiernos nacional y el de ustedes en la provincia, está clarísimo. Bueno, nosotros hemos gobernado sin mayoría acá en el Senado, y bueno, siempre que no. Entonces, ahora, y yo alerto sobre esto, la fase que se viene, saliendo de la pandemia, bueno, volver a la vida, pero además un programa muy, pero muy decidido de reactivación y recuperación, porque se nos suma a la pérdida que hubo los 4 años de macrismo,
lo que ocurrió en todo el mundo por el virus. Sí, sí, claro. Entonces necesitamos contar con los instrumentos, y para contar con los instrumentos necesitamos que la sociedad acompañe y se movilice. Pero además se ¿No? nota, porque 4,5 millones, volviendo a lo que fue este fin de semana récord, y bueno, creo que está demostrando algo, ¿no? Ahora, le quiero preguntar, Axel, ¿usted cree que se puede revertir el resultado electoral en la provincia? Mira, ha sido y es una campaña difícil para el peronismo y para el campo popular. Vos sabés, Gato, lo conocés de todos estos años, que las campañas nuestras siempre son campañas de contacto con la sociedad, con sus necesidades, de actos, de caravanas, que es parte de no solo de nuestra tradición, sino también de sumar al pueblo a lo que es un momento tan importante como una elección, como el momento donde se toman decisiones, el momento más intenso del proceso democrático, es el momento del voto. Y bueno, no lo hemos podido hacer porque sanitariamente era peligroso. Entonces fue una campaña para nosotros donde los medios, las redes sociales, como ellos han ganado un manejo tan a veces una manipulación tan grande de información, etcétera, es una campaña muy difícil, tan mediada por tanto los programas como las propias redes. Entonces creo que ahora que se empieza a disipar y a resolver, todavía no concluido, pero se empieza a ver la resolución de la pandemia gracias a la vacuna, mientras la campaña de vacunación sigue. Ahora en un rato voy a un vacunatorio ya a vacunar chiquitos entre 3 y 11 años. Claro, comienza hoy, ¿no?, esa campaña. Sí, pero está tan avanzada, Sí. Gato, que contra todo lo que dijeron, Sí. ahí tenemos funcionando y avanzando la campaña de vacunación, que es un esfuerzo enorme, no de los gobiernos, de la sociedad, porque en otros países ha triunfado el antivacuna, ¿no? Sí, y aquí no, acá el pueblo comprendió muy bien y esa conciencia y esa voluntad es lo que puso en movimiento la campaña de vacunación más grande de nuestra historia. Pero bueno, en base a eso yo creo que ahora toda la fuerza que necesitamos se va a poder ver en la calle también, en el acompañamiento de la militancia que tuvo que guardarse. Militar hasta ahora era estar recluido prácticamente, ¿no? Usar todas las medidas de cuidado, respetarlas. Entonces los grandes militantes de nuestro espacio tuvieron actitudes, lo contrario del egoísmo de hacer lo que cada uno quiere, sino respetar la medida de cuidado. Ahora militar empieza a hacer de nuevo, ir a buscar a la sociedad y de cara a la sociedad explicar lo que se viene. Lo que se viene es una etapa de reactivación donde necesitamos contar con todos los instrumentos y por eso pedimos el apoyo. Gobernador David Cufré, buen día. ¿Cómo andas, David? Muy bien. Y respecto de eso, del humor social, digamos, de sectores que fueron votantes del Frente de Todos en 2019 y por ahí ahora se abandonaron en las PASO, digamos, ¿ese humor sigue estando muy afectado por la pandemia o ves que ya puede haber un cambio en la digamos, relación del gobierno con sus votantes? Mira, está difícil el humor social porque venimos de la tragedia más grande de la historia probablemente, cantidad de enfermedad en el alcance que ha tenido, la profundidad que ha tenido la pandemia, en las pérdidas de todo tipo, porque han sido humanas, pero también en generación de riqueza, en ingreso, en condiciones sociales. Estamos en una situación prácticamente donde convive la salida de la pandemia y la expectativa sobre un futuro que depende justamente de lo que hagamos, y si las políticas que se aplican son las del neoliberalismo, la verdad que la recuperación de la pandemia no va a existir, y si es puro bloqueo y traba a las decisiones que hay que tomar, tampoco va a existir. Pero hay una expectativa de mejora, de hecho ya se empieza a materializar. En este fin de semana se ha visto claramente el sector turístico que estaba directamente parado. Tuvo un fin de semana no solo muy bueno, sino mejor, sustancialmente mejor que todos los años anteriores. Esperamos una temporada también muy buena y esto simplemente es una muestra de la recuperación que se viene. Así que
creo que en ese balance entre lo que nos pasó como sociedad y hacer los procesos tanto individuales como sociales que sería asimilación, ¿no? de lo que ocurrió, más la expectativa, la fuerza, las ganas de recuperarse. Bueno, en ese balance estamos y eso también se expresa en la electoral. Me parece que es un momento donde resultó más fácil expresar bronca que en medio del escepticismo, en medio de la pérdida, expresar el apoyo, pero me parece que en ese proceso estamos. Ese es el camino que tenemos que recorrer, de buscar ese acompañamiento, aún cuando la pandemia todavía no se terminó, pero cuando ya hay claras señales de que se cierra una etapa y comienza la siguiente, y es una etapa donde vamos a salir para adelante, seguir para adelante. Totalmente. Bueno, Axel, como siempre, gracias, un buen reconto, porque aparte esto es lo que hay que comunicar siempre bien y clarificando, ¿no? Para que nadie quiera entender en forma anti, como intentan muchos, ¿eh? Abrazo y buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿eh?